La fase teológica. En primer lugar, toda sociedad naciente está en la fase teológica, y lo mismo ocurre con las ciencias. Los fenómenos naturales son explicados por leyes prehechas. El hombre no puede hacer nada sobre la naturaleza. Debe, pues, volverse a las intervenciones divinas. Es el tiempo militar teológico del desarrollo social. El estado teológico es el primero en el orden de los tres estados, ya que es el único no suponiendo otro antes de él. Este estado, caracterizado por el primer periodo de desarrollo del espíritu humano, se aplica también al primer desarrollo del espíritu individual. El niño está en el estado teológico, o ficticio, dado que aún no se empezó su preparación científica. Las únicas explicaciones que están en condiciones de dar a los fenómenos que lo rodean están en relación con influencias exteriores incalculables. Al igual que la sociedad teológica, se percibe en seguridad bajo la protección divina. El niño está seguro, percibiendo a sus padres como divinidad. Se encuentra en este estado teológico en el niño en la época de la educación espontánea, en su primer contacto con la vida exterior. La fase metafísica. Progresivamente la sociedad pasó de la fase teológica a la fase metafísica. Es un estado difícilmente embargable. De hecho, es el estado intermedio entre dos estados vanguardistas, teológico y positivo. Se caracteriza por el paso de la intervención politeísta en los actos humanos a una concepción monoteísta y por explicaciones metafísicas de los fenómenos naturales. El tiempo metafísico es un estado en cambio constante, debido a su destino crítico, por lo tanto negativo. Es durante este periodo de la vida social que son elaborados los grandes sistemas abstractos y absurdos de causa que regulan los fenómenos humanos. Aplicando el desarrollo del espíritu individual, el estado metafísico caracteriza el tiempo de la adolescencia. El adolescente pierde poco a poco fe en sus ficciones de infancia con respecto a las fuerzas superiores, pero no conoce aún las leyes invariables de los fenómenos, pues se ve obligado a poner en pie los sistemas abstractos de explicación de los fenómenos para cubrir su necesidad de saber. Dado que estas explicaciones no tienen ninguna base científica, los sistemas elaborados en esta época deben necesariamente cambiar sin cesar. El estado metafísico corresponde a los primeros años de la educación sistemática. La fase positiva. La humanidad se desarrolla finalmente hacia su estado normal, el estado positivo. Es el modo definitivo de todo espíritu. Entonces los hechos están vinculados según ideas o leyes generales de un orden eternamente positivo, sugeridas o confirmadas por los propios hechos, y que a menudo incluso solo son simples hechos bastante generales para convertirse en principios. En el espíritu positivo, el método de observación sustituye a la imaginación consustancial a los otros estados. Esta sociedad positiva que Comte describe es la sociedad adulta. Está adulta debido a que supo quitarse tabúes y abstracciones quiméricas que la atormentaban antes. Pudo convertirse en adulta porque las ciencias, al mismo tiempo que ella, progresaban. Las ciencias se mejoran a partir de matemáticas que son la primera causa de su generalidad y su simplicidad. A partir de esta primera ciencia, las ciencias se complican. Del estudio del mundo inorgánico, donde conocemos la astronomía y la física, pasan del mundo orgánico con la química y la biología, luego del mundo humano con la sociología y finalmente la moral. Pero estas ciencias no pueden desarrollarse independientemente las unas de las otras. Es necesario que la primera ciencia haya llegado a un determinado punto de desarrollo, para que la ciencia siguiente nazca y crezca. El desarrollo de la ciencia se efectúa según el mismo modelo que el desarrollo social. Es necesario que la sociedad pase por los estados teológicos y metafísicos antes de llegar a la fase positiva. Del mismo modo, la sociología, por ejemplo, tiene necesidad del desarrollo de las otras ciencias que la pueden preceder para nacer. El individuo reanuda el mismo método de desarrollo. Cuando entra en el estado positivo, llega a la virilidad, a la madurez. Al llegar al estado científico, el individuo entra en la edad adulta, es decir, recorrió el camino necesario que hace de él a un miembro de pleno derecho de la sociedad positiva. Puede cumplir el papel social que se le reserva. Por este desarrollo, según la ley de los tres estados, vemos que la sociedad adulta y el hombre adulto tienen que construirse. No son datos estáticos, hay una dinámica del crecimiento, aunque esté regulada por leyes y el adulto solo se hace progresivamente. Considerar hoy en día
esta ley de los tres estados como una ley necesaria del desarrollo individual y colectivo no sería ciertamente prueba de espíritu científico, pero la ley de Comte puede utilizarse con beneficios como punto de señal, como terminal en el estudio del desarrollo social. Los tres estados son modelos aún más operatorios en la investigación que la ley necesaria del desarrollo. Y es de esta forma que Jean Piaget le oye cuando él estudia las fases de desarrollo del juicio moral, el juicio moral entre los niños. Augusto Comte procede también a una clasificación de las ciencias. Las ciencias que acceden al estado positivo, unas tras otras, se pueden, según su grado de desarrollo, proceder a su clasificación. Se tendrá en el orden matemáticas, astronomía, química, biología y finalmente sociología. El orden va de las ciencias cuyo objeto es el más general a las más específicas, del más simple a lo sumo complejo, del más abstracto a lo sumo vivo para acercarse al hombre. A la edad de la ciencia debe en efecto corresponder una política basada en una organización racional de la sociedad. La consecuencia de esta concepción de la evolución del conocimiento es la depreciación de todas las referencias teológicas y metafísicas como necesariamente pasadas e ilusorias, a pesar de su supervivencia al tiempo presente y a lo sumo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Teología y metafísica proponen sistemas que ultrajan nuestro poder de incluir, de modo que el acceso al estado científico o positivo remite a su verdadero lugar las explicaciones previas del universo, la de los modelos que hicieron su tiempo. En adelante, los ingenieros deben sustituir a los belicosos, los científicos deben sustituir a los sacerdotes, los técnicos a los magos y los sociólogos a los filósofos. Esta crítica del teológico es explícita en el curso de filosofía positiva, se confirma en el sistema de política positiva. La sociología de Augusto Comte. Para él, la sociología es la integración de los acervos de las otras ciencias para enfrentar el objeto más complejo, que sea a la sociedad humana. La sociología permite conocer a la vez las leyes de organización de la sociedad, la estática social y la de su evolución, la dinámica social. Con la sociología, Augusto Comte piensa también solucionar los problemas sociales, ya que su objetivo será también solucionar el problema de la organización social. Saber para prever, prever para poder. La organización positiva de la humanidad es la tercera etapa de la evolución histórica, de una dinámica social condicionada por una estática social, en la cual las mentalidades desempeñan el primer papel. La dinámica social. La dinámica social estudia el progreso de las sociedades y del espíritu humano. Estudia la evolución de las sociedades durante la historia, dado que se comparó a toda sociedad a un ser vivo. Ella pasa por etapas idénticas a la de la vida. Ley de los tres estados. Estado teológico o ficticio. Creencia en dioses que representan fuerzas naturales. Soberanía de los sacerdotes y militares. Estado metafísico o negativo. Explicación de la naturaleza a partir de conceptos abstractos. Reino de filosofía y el derecho. Estado positivo o científico. Reino de la ciencia y de la técnica. Sociedad dirigida por los científicos y los industriales. Esta sociología tiene por objeto contribuir a la llegada de un nuevo carácter social, el estado positivo, que pone fin a los desórdenes generados por los distintos regímenes que se suceden desde la Revolución Francesa de 1789. Ella se presenta más bien como filosofía de la historia que se basa en una ideología conservadora, que desemboca en una moral y una religión, la religión de la humanidad que debe servir de cemento que une a todos los hombres de la nueva sociedad. La estática social. La estática social es el estudio de los determinantes y del orden del consenso social. Este consenso se basa en la fuerza, en el temporal. Debe ser equilibrado por el espiritual que garantiza la cohesión social y evita los abusos de poder. Para Augusto Comte, la sociedad es necesariamente primera, compuesta de familias.